Claudio Montiel, que es, además de encuestador, es economista, es experto en estadística, es el dueño de una consultora de la que se habla cada vez más, que se llama Centrix. Claudio, yo quiero mostrar ahora 4 cuadros de tu último trabajo que a mí me impactaron. Hay muchos, porque realmente todo impacta. Pero quiero ver primero este que vi de salarios y el INDEC. Es impresionante cómo en enero de este año siempre había la línea de descrédito, digamos la roja. Si usted le cree que los datos de inflación publicados por el INDEC reflejan la variación de precios real que uno percibe, y siempre hubo una diferencia, y eso creo que es una cosa que pasa en todo el mundo. Pero en enero, cuando Milei decidió muy torpemente, a mi juicio, después te voy a preguntar a vos, no actualizar como estaba programado el índice, no modernizar el índice del IPC, el de la inflación, salta de 56 a más del 70%. Sí, a ver, siempre pasa que el promedio es digamos, la inflación es un promedio, eso todos lo entendemos. Lo que sí venimos detectando es esto, que cada vez más hay gente, digamos, ya desde el año pasado que dice, bueno, no se ve reflejado entre lo que pasa con los precios, lo que me informa con los precios, lo que yo veo o vivo en mi vida cotidiana. Y es un problema porque ten en cuenta también que desde el mensaje político el gobierno tiene la gran batalla en bajar la inflación, y por más que vos la puedas bajar, pero si la gente no te lo cree, exacto, bueno, entras en un problema político bastante grande. Digamos. Hay que decir también que es cierto que tenemos hoy también un índice de inflación de 2004, si no me equivoco. Es que ahí está el gran problema. O sea, tiene 20 años de antigüedad. Está midiendo los rollos de cámara de foto. Sí, las videograbadoras, el alquiler de VHS. Entonces, en enero, fíjate que se acercaron bastante los números porque empezó a generar confianza, la sensación de, bueno, va a cambiar un poco la canasta, se van a actualizar los valores. Y yo creo que la ruptura que se ve, que claramente es un punto de inflexión, es un quiebre entre la opinión pública y el INDEC. De ahí en adelante empezó, y ya fíjate que en toda la serie va subiendo. Toca un punto máximo de 70 puntos. Estamos hablando que 7 de cada 10 no le creen el dato. Recordemos que una de las cosas que más están subiendo, y con cierta lógica, no la estamos criticando, con cierta lógica, son los servicios. Claro. Y el viejo índice de la época del kirchnerismo no pondera a los servicios en la medida que impacta en la billetera de todos nosotros. Sí, a ver, para que se entienda, digo, cuando uno analiza los ingresos de las familias, lo que tiene es un componente que es más elástico, o sea, puede llegar a variar en su consumo, y un componente inelástico que tiene que ver con los servicios, con el transporte, con la luz, porque uno no puede vivir sin electricidad. Si tenés que trabajar, tenés que ir al trabajo. Salgan lo que salgan, las tengo que pagar. Básicamente ese es el concepto de lo inelástico del salario. Entonces, lo que ha pasado es que los servicios han subido más que proporcionalmente respecto de los salarios. Entonces, la sensación que la gente tiene es, bueno, cada vez me queda menos plata para comer, para vestirme, Y vos fíjate que esto después te termina impactando en la economía, porque cuando vos vas a ver cuáles son los sectores más afectados, tenés textil, tenés calzado, tenés alimentos, porque son justamente los lugares donde la gente ya no puede consumir. Los primeros que cortan, ¿no? No cambiamos los zapatos aunque estén rotos. Quiero que veas el próximo porque a mí me impresionó bastante. Esto es lo mismo, pero dividido por votante, del balotaje, oficialista opositor. Fíjate vos, bueno, era previsible, el 98% de los que votaron a Massa no le creen. Pero vos fíjate en la credibilidad de el INDEC, de los datos del INDEC, el votante oficialista, el 70% de los propios no le cree. Sí, en realidad esta pregunta es otra. Esta es si considera que su salario le gana la inflación. Pero va más o menos de la mano igual, ¿eh? Son dos datos que van muy porque la de la inflación mano. es en el fondo si la estadística que siente tiene que ver... Refleja contra el salario. Si lo que está pudiendo comprar refleja... Se corresponde. Corresponde con su salario. Sí, este dato realmente es muy interesante. Creo que esta es una de todo el informe completo, que la verdad es muy largo, porque está bien cortado, digamos, por distintos
puntos, digamos, de distintas maneras, pero esto yo creo que debería ser ya una luz de alerta muy importante Una luz para el roja, gobierno. como esto, una luz roja, no amarilla. Porque allá, bueno, es donde el gobierno no cosecha, digamos, claramente. El gobierno nacional sabe que haga lo que haga, allá va a ser muy difícil crecer. Pero acá está el problema. Porque si vos sentís, por más que vos votaste, este grupo de gente es la que votó en 2025, hace 6 meses atrás. Ni siquiera no 2023. es la del balotaje. No, O sea, es voto 2025. 25. O sea, este es el núcleo más duro de Milei, porque es el que teniendo Del 4 o 40%. 5 opciones, eligió la opción Milei o sus representantes en las provincias. Entonces, porque obviamente que en el balotaje vos decís, bueno, Milei saca el 56%, bueno, pero porque había solamente 2 opciones. Pero cuando ya hay una multiplicidad de opciones y aún así te eligen, el 41% del país te eligió, es mucho más llamativo que esa gente que te votó hace 6 meses, en un 70% esté diciendo, mi salario pierde contra la inflación. Y acá es donde se empieza a desgastar la paciencia social. Claro. Esto es una luz de alerta que, Muy digamos, grave. si yo estuviera en un lugar de poder dar un consejo desde ese lado, diría, presten mucha atención acá. Porque lo que te está hablando es que tenés una crisis de ingresos. O sea, más allá de las ideologías, de las peleas, Claro, de los gritos, digamos en el 2024 el votante de Milei, incluso en el 2025, porque esto yo me equivoqué, no es del balotaje, es del 2025. de medio término, el votante decía, bueno, estoy mal, pero que hay que aguantar porque vamos bien. Absolutamente. Esto te significa que en las próximas elecciones vamos a ver si la paciencia de los propios aguanta. Te dicen acá, me estoy cansando. Me estoy cansando de que mi salario no alcanza. Quiero que veamos el próximo, que es simplemente anecdótico, pero es la gestión, la aprobación de la gestión nacional, simplemente para comparar, si vos acá lo tenés en 60 de negativa, desaprobación, a 33 de positiva, si podés ir a la de Atlas Intel, a la número 5, que es la de Atlas Intel, porque quiero que veas que le da exactamente lo mismo. Sí, la verdad que obviamente nosotros somos una consultora que hace un tiempo hemos empezado a trabajar, todos tenemos experiencia y mucho recorrido en el campo de la estadística, pero bueno, obviamente que cuando salen empresas tan grandes como Bloomberg y Atlas Intel y ver que vamos todos más o menos en la misma línea, también nos sirve a nosotros para aprender también de esto. Es llamativo ver que hay un quiebre y que todos lo hemos detectado, digo, tanto nosotros como nuestros colegas. Fíjate que el quiebre se produce en enero. Claro. Y a nosotros nos da un quiebre en el mismo momento. ¿Por qué pasa esto? A ver, yo creo que tienen que ver con varias cuestiones, nosotros lo venimos repitiendo en nuestros informes, que es, el gobierno durante el verano lo aprovechó mucho. Y digo, desde lo económico y desde lo social. Desde lo económico, muchas leyes. Desde lo económico compró reservas, fomentó un poco el consumo, digamos, el verano anduvo bastante bien, fue un buen verano para el gobierno. Desde lo político sacó el presupuesto, metió 2 reformas que hace 10 años atrás la hubiera laboral. sido imposible pensar, imposible. Bajó la edad de imputabilidad, un logro que el gobierno hoy no ha podido capitalizar. Es cierto, la verdad un gran logro. Nadie habla de eso, sin embargo es un gran logro, la verdad es importante para muchos hechos de inseguridad que además surgieron justo en el verano. Y la reforma laboral comparado con el fracaso de Mauricio Macri, es una hazaña. Y vos fíjate que en 2017, cuando Mauricio Macri gana las elecciones por el mismo porcentaje, 41%, y en diciembre mete la reforma previsional, tuviste las 2 toneladas de piedras. 14 toneladas de piedras. Las 14 toneladas de piedras. Sí, yo siempre recuerdo, Macron en Francia tuvo 28 toneladas de piedras. Sí, claro. Y la sacó igual. Sí. Por eso digo, la fortaleza política con la que el gobierno no solo ganó las elecciones, sino además se hizo fuerte en diciembre, en noviembre, diciembre, enero, febrero, la verdad que es admirable porque venir de tener solo 2 diputados, llegar a la presidencia, vivir 2 años con una minoría abrumadora, 35 diputados, la verdad que, y llegar a este punto de modificar las grandes leyes, ¿no? La ley laboral, la ley previsional, la ley impositiva, digo, son grandes leyes, se consideran grandes leyes. Y tocar esos puntos y no tener un estallido social, está muy bien. Es un bueno, también hay que decirlo, ¿no?
se mantienen los planes sociales Claro. y se mantienen con, creo que hay superando Sí. el nivel medio de poder adquisitivo de La inflación por mucho, la mucho. viene superando por O sea, mucho. los planes sociales, podríamos decir, los planes sociales de Milei La asignación son universal, más y mejores. Totalmente. No sé Perdón, si son... perdón, te interrumpo, Claudio. ¿No era que veníamos a cambiar eso y que la gente labure en lugar de tener planes? Pero bueno, en fin. No, creo que también incluso ahora en abril se está modificando parte de los planes sociales para Sí. que se transformen en trabajo. Digo, En estudio. toda la política social que lleva adelante Sandra Petovelo, digo, Es muy buena. es muy buena. La verdad que han logrado contener, eso ya es muy admirable. Entonces digo, toda esa fortaleza que lograron, desde lo económico, compraste reservas, digo, te hiciste fuerte el Banco Central. Entonces, todo eso que llevó 4 o 5 meses construir, desde el 1 de marzo que el presidente va al Congreso, empieza a insultar a todo el mundo, se vuelve una cosa totalmente agresiva e innecesaria, hasta el conflicto de Adorni, a donde estamos hoy, pareciera que hubieran pasado 2 años. Quiero que veas el gráfico de percepción de corrupción que hizo justamente Centrix, que hizo Claudio Montiel, que me impactó. Fíjate, el rojo, 57%, considera que existe una corrupción generalizada, pero el rosita, 12%, 13%, considera que hay indicios de un problema de corrupción más amplio. O sea, hay solo un 30% que se la perdona. Luz roja total. Pero vos fíjate que los que dicen, no, este gobierno no es corrupto, 9%. O sea, es menos. 9 de cada 100. Es la tercera parte del núcleo duro. Incluso el 21, que este seguramente es parte del núcleo duro, digo, si vos sumás ahí tenés un poco el núcleo duro, te dice, bueno, si hay corrupción es aislado. O sea, digo, son luces de alerta para prestar atención que la gente está, por un lado, perdiendo la paciencia desde lo económico, pero el relato moral con el que llega el gobierno se empezó a desgastar. Se rompió. Eso es muy importante. Claudio, antes de que nos eche, quiero mostrarte nuevamente el de Atlas Intel, el número 4, el de los líderes políticos, con Sí. Miriam Bregman a la cabeza. Yo decía que hay otras consultoras que también lo tienen así. ¿Vos también? Nosotros lo tenemos exactamente igual. De hecho, a Miriam Bregman la tenemos exactamente en el mismo número, 47,3. Segundo, Kicillof. Segundo le tenemos a Kicillof. Kicillof lo tenemos bastante más abajo. En este caso lo tenemos en 40 puntos. A Cristina Fernández no la tenemos medida. Impresionante, lo de Cristina tercera, Sí. liderando sobre Patricia Bullrich. Sí, siempre acá hay una cosa que hay que tener también en cuenta, ¿no? Que imagen no es voto. Totalmente. Miriam Bregman tiene una muy buena imagen. Hay que ver si Hay que ver si consigue. eso lo consolida en votos. Claudio Montiel, qué momento. momento. Bueno, y nuevamente muchas gracias a estas consultoras que nos acompañaron en este aniversario de la hora de Maquiavelo.